Tu hermana será doctora, tu maestría no sirve, dijo mi mamá en mi fiesta. Le recordé que, la inútil, pagó su casa y la carrera de la genio. Y que desde hoy, se acabó el dinero. Mi nombre es Idalia. A mis 30 años, el éxito olía a vino caro y a gardenias frescas. Estaba sentada en el mejor reservado de Porfirios en Polanco, uno de los restaurantes más lujosos y absurdamente caros de la Ciudad de México. Las luces de la ciudad se extendían abajo como un tapete de diamantes. Había gastado 50,000 pesos en esta cena. 50,000 pesos que yo había ganado. Era mi cena de graduación. Después de años de sacrificar mis noches, mis fines de semana, y prácticamente toda mi juventud para sacar una maestría en Administración de Empresas del TEC de Monterrey mientras trabajaba a tiempo completo, esta noche debía ser mi recompensa. Había invitado a mis profesores, a mi jefe, y a mi familia. El profesor Mendoza, mi asesor de tesis, un hombre brillante con una paciencia infinita, levantó su copa. Su voz era cálida y resonaba con sinceridad. Por Idalia, dijo. En 20 años de docencia, rara vez he visto una mente tan estratégica y una resistencia tan extraordinaria. ¿Completar esta maestría con honores mientras se desempeña en un trabajo tan demandante? Idalia, tu familia debe estar increíblemente orgullosa. Eres un ejemplo de tenacidad. Todos aplaudieron. Mi jefe asintió con aprobación. Sentí una calidez en el pecho que nunca antes había experimentado. Era orgullo. Miré a mi madre, Carmen, esperando ver, por primera vez en mi vida, un reflejo de ese mismo orgullo en sus ojos. Ella sonreía, sí, pero era la sonrisa tensa y delgada que yo conocía tan bien. La sonrisa que reservaba para las reuniones sociales donde tenía que fingir. Ay, muchas gracias, profesor, dijo ella, con un tono ligero, casi burlón. Idalia siempre ha sido muy práctica. Así es ella, muy buena con sus números. Hizo una pausa y su rostro se iluminó, esta vez de verdad, mientras miraba al otro extremo de la mesa. Pero nuestro verdadero orgullo es Elodia, mi otra hija. Ella está en la Anáhuac, estudiando medicina. Ya le falta poco. Salvar vidas, ¿sabe? Eso sí que es una verdadera vocación. El aire se enrareció. El profesor Mendoza parpadeó, confundido. Mi jefe frunció el ceño. Mi padre, Miguel, siempre el eco de mi madre, carraspeó y añadió, claro, claro. Una maestría en negocios es muy bonita. Un gran logro, mi hija. Pero no se compara con ser doctor. Eso es, un llamado superior. Un llamado superior. Mi maestría, mis años de desvelo, mi carrera entera, reducida a bonita. Y mi trabajo, el que pagaba por esta misma cena, implícitamente clasificado como inferior. La calidez en mi pecho se convirtió en un bloque de hielo. Había traído a mi familia al templo de mi éxito, y ellos, sin esfuerzo, lo habían convertido en otro altar para mi hermana. Mi voz salió temblando, pero no de debilidad, sino de una furia que había estado hirviendo bajo la superficie durante 20 años. Práctica, repetí. ¿Buena con los números? Mi madre me miró, fastidiada. Idalia, por favor, no empieces. Estamos con gente. Tienen razón, dije, mi voz subiendo de volumen. Soy buena con los números. Hice los números para pagar esta cena. 50,000 pesos, mamá. ¿Saben qué más números hago? Me puse de pie. El silencio en el reservado era total. Hago los números de la colegiatura de Elodia. Esos 20,000 pesos mensuales de la Anáhuac no se pagan solos. Los pago yo. Hago los números de la hipoteca de la casa en la Narvarte, esa casa donde ustedes duermen. Esos 15,000 pesos al mes, los pago yo. Llevo 5 años pagando para que la vocación de Elodia y la comodidad de ustedes sean posibles con mi dinero práctico. Mi padre se puso pálido. Mi madre, por el contrario, se puso roja. Sus ojos me lanzaron dagas. Se sintió expuesta.
humillada. Se levantó de golpe, su silla rechinando contra el piso de mármol. Cállate, siseó. Su voz ya no era educada, era el veneno puro que yo conocía en privado. Eres una malagradecida. Una presumida. Malagradecida por decir la verdad, grité. Y entonces, lo dijo. Las palabras que siempre habían vivido en el silencio, las palabras que habían definido mi existencia. Las gritó para que todos las oyeran. Ojalá nunca hubieras nacido. Nos arruinaste la vida. Todo sería más fácil sin ti. El mundo se detuvo. El profesor Mendoza abrió la boca, horrorizado. Mi jefe parecía que iba a saltar sobre la mesa. Pero yo sentí calma. La horrible, pesada, dolorosa esperanza que había cargado toda mi vida, la esperanza de que un día me quisieran, se hizo polvo y se desvaneció. Por fin era libre. Miré a mi madre, a la mujer que me había dado la vida y que ahora me la quitaba públicamente. Deseo concedido, mamá, dije con una voz tranquila y fría. Tomé mi bolso. No miré a mis profesores ni a mi jefe. No podía soportar ver su lástima. Disfruten la cena, dije a la mesa en general. Ya está pagada. Salí del reservado, atravesé el lujoso restaurante bajo la mirada confundida de los otros comensales, y salí a la fría noche de Polanco. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo. Estaba caminando hacia mi libertad. Conduje sin rumbo por las calles de la Ciudad de México. Las luces de Reforma se desenfocaban frente a mis ojos, convirtiéndose en líneas de neón borrosas. No estaba llorando. Estaba vacía. El motor de mi auto, un March modesto que había comprado de segunda mano, era el único sonido en mi mundo. Ojalá nunca hubieras nacido. Las palabras rebotaban en el silencio del auto. Llegué a mi departamento en la Roma Norte. Un lugar pequeño, funcional, que apenas usaba para dormir. Todo en él era práctico, temporal. Como yo. Dejé las llaves en la mesita de la entrada y me miré en el espejo del pasillo. Tenía 30 años, un título de maestría de una de las mejores universidades del país, un puesto directivo en una fintech, y mi madre deseaba que yo no existiera. Me pregunté por qué me había sorprendido. La cena de esta noche no fue una declaración de guerra, fue simplemente la confirmación de un tratado que se había firmado cuando yo era una niña. Mi mente voló hacia atrás, a mis 12 años. Estaba obsesionada con mi fiesta de 15 años. En México, una quinceañera lo es todo. Es la noche en que dejas de ser niña, la noche en que eres el centro del universo. Yo no quería un viaje, no quería dinero. Quería el vestido. Quería el vals. Quería, por una sola noche, ser la estrella. Había ahorrado cada peso de mis domingos, de los trabajos de verano, para ayudar con el vestido. Tenía un cuaderno lleno de recortes, el salón, las flores, el color menta y plata. Faltaban 3 meses para mi cumpleaños. Yo estaba en la sala, mostrándole a mi madre un diseño de vestido, cuando Elodia, mi hermana de 6 años, entró corriendo con una hoja de papel. Mami, mira. Soy pintora, gritó. En la hoja había una mancha abstracta de pintura verde y roja. Honestamente, parecía que un pájaro se había estrellado contra el papel. Mi madre, Carmen, ahogó un grito. Miguel. Miguel, ven a ver esto, llamó a mi padre. Es un genio. Mira esta composición. Es un Kandinsky. Mi padre llegó, se ajustó los lentes y asintió con una solemnidad absurda. Tienes razón, Carmen. Es extraordinario. Esa noche, mi cuaderno de la quinceañera fue reemplazado por la obra maestra de Elodia, colgada con cinta adhesiva en el refrigerador. Una semana después, mis padres me sentaron en el sillón. Idalia, mija, empezó mi madre, usando ese tono dulce y condescendiente que precedía a cada sacrificio que me pedirían. Tenemos que hablar de tu fiesta. ¿Vamos a contratar al DJ que te dije?, pregunté, ingenua. No, mi hija. Verás,
carraspeó mi padre. Tu hermana tiene un don. Un don verdadero. Hablamos con un maestro de arte y dice que tiene un potencial increíble. Pero las clases de óleo, los lienzos, todo eso es carísimo. Mi madre tomó la palabra. Idalia, tú eres inteligente. Tú entiendes las cosas prácticas. Una fiesta es un gasto de una noche, es vanidad. Pero el talento de tu hermana es una inversión para su futuro. Para nuestro futuro. Se me heló el estómago. Van a cancelar mi fiesta, ¿verdad? No la vamos a cancelar, mija, dijo mi madre, restándole importancia con un gesto. Solo la haremos más íntima. Un pastelito aquí en la sala. Con tus tíos. Será lindo. El día de mis 15 años, usé un vestido blanco que me había comprado para la graduación de primaria. Mis tíos vinieron. Comimos pastel en platos de cartón. Y durante toda la fiesta, mi madre hizo que Elodia mostrara su último cuadro a todos los invitados. Esa noche, mientras lavaba los platos, aprendí mi primera lección. Mi existencia solo tenía sentido si servía como plataforma para la existencia de Elodia. Yo era la infraestructura. Ella era el monumento. 30 años. Y seguía sin entenderlo. Seguía llevando velas al altar de unos dioses que solo adoraban a otro ídolo. Me quité los tacones caros que había comprado para la cena y los lancé contra la pared. El golpe sordo en el silencio de mi departamento fue el primer sonido real que había escuchado en horas. Me senté en el frío piso de mi sala, la espalda contra el sofá. La adrenalina de la confrontación en Polanco se había disipado, dejando paso a un cansancio profundo, un cansancio que sentía en los huesos y que tenía más de una década de antigüedad. Miré el diploma de la maestría, que había dejado en la mesa de centro. Un tubo de cartón elegante con un listón azul. Se sentía hueco. Un trofeo ganado en una carrera que a nadie le importaba. Tu maestría no sirve, solo es hacer dinero. La ironía me quemaba. Si tan solo supieran cuánto me había costado hacer dinero. Mi mente saltó de nuevo, esta vez a mis 18 años. El día que recibí mis resultados de la universidad. Había sido aceptada en la UNAM, en la carrera de actuaría. En la UNAM. La máxima casa de estudios, gratuita, prestigiosa. Era mi boleto de salida. Corrí a casa con la carta de aceptación en la mano, sintiendo ese mismo aleteo estúpido de esperanza que había sentido con mi examen de matemáticas a los 8 años. Llegué a casa y la encontré en silencio. Mi madre y mi padre estaban en la cocina, sentados a la mesa, con un montón de folletos brillantes esparcidos frente a ellos. No parecían felices. Parecían estresados. ¿Qué pasa?, pregunté, mi propia emoción desinflándose al ver sus caras. Mi madre levantó la vista. Idalia, qué bueno que llegas. Tenemos un problema. Ignoró la carta que yo sostenía. ¿Un problema? Elodia, dijo mi padre, como si eso lo explicara todo. Elodia, en ese entonces de 12 años, acababa de terminar la primaria. La aceptaron en el colegio bilingüe Miraflores. Es una escuela increíble, mija. Le darán todas las herramientas para su futuro. ¿Le potenciarán su arte? Pero es carísima, interrumpió mi madre, su voz aguda por la ansiedad. La inscripción y la colegiatura son un disparate. No sé cómo vamos a hacerle. Fue entonces cuando les mostré mi carta. Entré a la UNAM. Es gratis. No tendrán que preocuparse por mi universidad. Esperaba alivio. Quizás felicitaciones. En lugar de eso, mi padre me miró con una extraña mezcla de desesperación y cálculo. Mija, eso es maravilloso, dijo sin convicción. Pero sigues sin entender. La UNAM es gratis, sí. Pero el Miraflores de Elodia cuesta una fortuna. No podemos pagar ambas cosas. Yo estaba confundida. No tienen que pagar ambas cosas. La mía es gratis. No nos estás entendiendo, Idalia, dijo mi madre,
su paciencia agotándose. Si no pagamos lo de Elodia, su futuro se arruina. ¿Es lo que quieres? ¿Arruinar el futuro de tu hermana? Claro que no. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? Y entonces vino la propuesta. La propuesta que definió mi vida adulta. Idalia, ya estás en la UNAM, dijo mi padre, acercándose, poniendo una mano en mi hombro. Un gesto que pretendía ser paternal, pero que se sentía como una correa. La UNAM tiene sistema abierto, ¿no? Puedes estudiar los sábados. O en la noche. Eres tan inteligente, podrías hacer la carrera así. Y durante el día, podrías conseguir un trabajo. Un trabajo de verdad. Para ayudarnos. Para ayudar a tu hermana. Me quedé helada. ¿Quieren que posponga mi carrera, para pagarle la secundaria privada a Elodia? No es posponer, exclamó mi madre. Es ajustar. Es ser parte de una familia. Todos tenemos que sacrificarnos. Y tú eres la más fuerte, Idalia. Tú puedes con esto. Yo no era la más fuerte. Era la más prescindible. Y lo hice. Vaya que sí lo hice. Me inscribí en el sistema abierto. Me tomó 6 años terminar una licenciatura de 4. 6 años de viajar en metro a Ciudad Universitaria los sábados por la mañana, mientras mis amigas salían de fiesta. 6 años de trabajar de día como auxiliar contable en una oficina gris en la colonia Doctores, ganando un sueldo miserable. 6 años de ver cómo Elodia estrenaba uniformes caros, se iba a viajes de intercambio cultural a Oaxaca, y se quejaba de lo estresante que era su clase de cerámica. Cada peso extra que yo ganaba, se iba a la inversión de Elodia. Cuando finalmente me gradué de la licenciatura, a los 24 años, no hubo fiesta. No hubo cena. Mis padres dijeron que ya estábamos muy gastados con la graduación de secundaria de Elodia. Esa noche, sentada en el piso de mi departamento, la Idalia de 30 años finalmente entendió. Mi maestría no era para mí. Había sido otro intento desesperado de comprar el amor que me habían negado en mi quinceañera, en mi graduación de licenciatura. Y esta noche, en Polanco, me habían dado el recibo final, transacción denegada. La noche avanzaba y el frío de la madrugada empezaba a colarse por la ventana de mi departamento en la Roma. Me levanté del suelo y me preparé una taza de té. El silencio era absoluto, pero mi mente era un hervidero. Ojalá nunca hubieras nacido. La frase de mi madre era la llave que abría todas las puertas cerradas de mi memoria, todos los cuartos oscuros donde había guardado el dolor. Y ahora, me encontraba frente a la puerta más pesada de todas. El origen de mi esclavitud financiera. Ocurrió hace 7 años. Yo tenía 23, recién graduada de la licenciatura después de mis 6 años de odisea en el sistema abierto. Estaba orgullosa, había conseguido un trabajo real como analista financiera junior. Por primera vez, estaba ahorrando dinero para mí, soñando con quizás, algún día, dar el enganche para un departamento propio. Entonces, mi padre me llamó. Su voz sonaba extraña por teléfono. Mija, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. A solas. Que no se entere tu madre. Que no se entere tu madre, era el código de emergencia en nuestra familia. Significaba que algo estaba profundamente mal. Nos vimos en un Vips. El olor a café recalentado y el murmullo de las familias desayunando hacían un contraste surrealista con la palidez de mi padre. Se veía viejo. Más viejo de lo que recordaba. Tenía las manos manchadas de grasa, algo que nunca pasaba, él era meticuloso. ¿Qué pasa, pa?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Él no podía mirarme a los ojos. Jugaba con una cuchara sucia sobre la mesa. Tuve un mal negocio, Idalia. Mi padre tenía un pequeño negocio de refacciones para autos. Siempre había sido su orgullo, su independencia. Hice unas malas inversiones, murmuró. Intenté expandirme. Pedí un préstamo.
Las cosas no salieron bien. ¿Cuánto debes? Él negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. No es cuánto debo, mija. Es cómo lo debo. Y entonces soltó la bomba. Hipotecó la casa, Idalia. La casa de la Narvarte. La casa donde creciste. Sentí que el piso del Vips desaparecía. ¿Qué? Tu madre no lo sabe. Ella cree que la casa está pagada desde hace años. Puse la casa como garantía para el préstamo del negocio, y el negocio quebró. Debo 6 meses. El banco me dio un aviso final. Nos van a embargar, Idalia. Nos van a quitar la casa. El hombre que yo conocía como mi padre, el hombre que siempre se jactaba de ser el proveedor, se deshizo frente a mí. Empezó a llorar, un llanto seco, patético. No le digas a tu madre, rogó, tomándome la mano con sus manos frías y sudorosas. La mataría. Se volvería loca. Idalia, tú eres la única que nos puede salvar. Eres la buena con los números. Eres la única que sabe de estas cosas. Por favor, sálvanos. El síndrome del Salvador. Esa necesidad tóxica de ser necesitada, de ser la única que podía arreglar las cosas, me inundó. Era la droga más potente que conocía. Si yo lo salvaba, si yo salvaba su casa, el error de él, entonces, por fin, tendrían que quererme. Tendrían que verme. ¿Cuánto es?, pregunté, mi voz sonando como si viniera de lejos. 15,000 pesos al mes, susurró, avergonzado. Durante mucho tiempo. La deuda es enorme. 15,000 pesos. Era, en ese entonces, casi el 70% de mi sueldo. Significaba renunciar a mi sueño de un departamento. Significaba seguir viviendo en un cuartucho rentado. Significaba todo. Yo me encargo, dije. Esa tarde, fui al banco. Negocié la deuda. Me convertí en la aval y titular del nuevo crédito reestructurado. Y durante los siguientes 7 años, cada primero de mes, 15,000 pesos desaparecían de mi cuenta. Mis padres les dijeron a los tíos y amigos que habían tenido una racha difícil, pero que la habían superado con éxito gracias a una buena administración. Mi padre nunca volvió a tocar el tema. Mi madre nunca supo la verdad, o quizás sí, y simplemente prefirió ignorarla. Y ahora, esta noche, la mujer cuya casa yo había salvado, el hombre cuya bancarrota yo había ocultado, me habían escupido en la cara que mi vida era un error. La Idalia de 30 años, sentada en la oscuridad de su departamento, finalmente entendió la broma cósmica. Me deseaban no nacida, susurré al vacío. Pero si yo no hubiera nacido, ellos estarían en la calle desde hace 7 años. Dejé de sentir frío. Dejé de sentir cansancio. Una rabia helada, pura y cristalina, llenó cada rincón de mi ser. Ya no era una víctima. Era una acreedora. Y la deuda, esta noche, había vencido. Eran las 3 de la madrugada. El insomnio no era por tristeza, era por una lucidez aterradora. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y calcular riesgos, estaba finalmente aplicando esas habilidades a mi propia vida. Estaba haciendo una auditoría de mis últimos 20 años, y las cifras estaban en rojo sangre. Me levanté de la cama. El té se había enfriado. Caminé descalza por el departamento. Todo era tan funcional. Tan gris. No había nada en ese lugar que gritara, Idalia. Era el espacio de una persona que espera vivir en otro lugar, una sala de espera permanente. Mi vida entera había sido una sala de espera. Esperando a que me vieran. Esperando a que me quisieran. Esperando a que me dieran las gracias. Ojalá nunca hubieras nacido. Esa era la respuesta. No más esperas. Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Lo había puesto en silencio al llegar, pero la vibración era como una serpiente en la oscuridad. Lo tomé. Un mensaje de texto de mi madre, Carmen.
Enviado a la 1:45 de la mañana. No era una disculpa. No era un ¿estás bien, mi hija? Leí el mensaje. Y lo volví a leer. Idalia, tu padre está muy mal. Le subió la presión por tu culpa. Está en su cuarto y no quiere salir. Lo que hiciste esta noche no tiene nombre. Humillarnos frente a tu profesor y tu jefe. ¿Así nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? Tienes que venir a disculparte. Mañana mismo. Y tienes que llamar al profesor Mendoza y disculparte con él por la escena tan vergonzosa que montaste. Nos dejaste en ridículo. Analice cada palabra. Por tu culpa. Humillarnos. ¿Así nos pagas? Tienes que venir a disculparte. Nos dejaste en ridículo. Ni una sola palabra de remordimiento. Ni un atisbo de duda sobre sus propias acciones. En su narrativa, yo era la villana. Yo, por exponer la verdad, era la que había cometido el crimen. Ella, por desear mi muerte, era la víctima. Fue la última pieza del rompecabezas. La confirmación final. Comprendí mi síndrome del Salvador. Me di cuenta de que mi necesidad de ser la rescatadora no era nobleza y era una adicción. Estaba adicta a la esperanza. Adicta a la validación que nunca llegaba. Y como cualquier adicto, estaba dispuesta a pagar cualquier precio por mi siguiente dosis de migajas emocionales. Mi madre y mi padre no eran solo abusadores y eran mis dealers. Y esta noche, me habían dado una sobredosis. Me di cuenta de que mi miedo más grande no era que me odiaran. Mi miedo más grande, el que me paralizaba, era que si yo dejaba de ser útil, ellos estarían bien sin mí. Que mi sacrificio no solo era ingrato, sino innecesario. Pero el mensaje de mi madre me dijo la verdad, no estarían bien. Me necesitaban. Pero no me querían. Me necesitaban como una herramienta, como un servicio público. Y esta noche, el servicio se había terminado. Ya no más, dije en voz alta. La decisión no fue emocional. No fue un arrebato de ira. Fue una decisión de negocios. Una reestructuración. Estaba a punto de cerrar la división menos rentable de mi vida. La Idalia que había salvado a su padre de la bancarrota, la que había pagado la carrera de su hermana, la que había organizado una cena de 50,000 pesos para celebrar un logro que solo a ella le importaba, esa Idalia murió esta noche en Polanco. Y la mujer que estaba de pie en su cocina a las 3 de la madrugada, mirando un mensaje de texto lleno de veneno, estaba a punto de nacer. Me senté en la silla de la cocina, el amanecer gris de la Ciudad de México empezaba a pintar el cielo. Abrí mi laptop. El sonido del ventilador del procesador fue el único ruido en el silencio. Es hora de cerrar los libros, susurré. Esto no era venganza. Era contabilidad. La luz pálida del amanecer iluminaba mi rostro mientras la pantalla de mi laptop me daba la bienvenida. Entré al portal de mi banco. El mismo portal que usaba para manejar las finanzas de la empresa, ahora lo usaría para manejar las mías. Navegué a la sección de pagos programados y transferencias SPEI. La lista apareció, clara y ordenada. Un testimonio digital de mi servidumbre. Pago hipoteca, Banco XYZ. Monto, 15,000 pesos MXN. Frecuencia, mensual, día 01. Beneficiario, el número de crédito que me sabía de memoria. Colegiatura Elodia, Universidad Anáhuac. Monto, 20,000 pesos MXN. Frecuencia, mensual, día 05. Beneficiario, la cuenta de la universidad. Plan familiar, Telcel. Monto, 1,500 pesos MXN, aproximadamente. Frecuencia, mensual, domiciliado. Beneficiario, el número de mi madre. Recibo CFE, Casa Narvarte. Monto, 1,000 pesos MXN, aproximadamente. Frecuencia, bimestral, domiciliado. Beneficiario, el número de contrato de mi padre. Miré la lista.
Más de 37,000 pesos al mes. 444,000 pesos al año. Eso era más de lo que ganaba en mi primer trabajo. Era el enganche de un departamento. Era un auto nuevo. Eran vacaciones. Vacaciones. Me di cuenta de que no había tomado vacaciones reales en 7 años. Mi cursor tembló por un segundo sobre el primer pago. La hipoteca. El secreto que compartía con mi padre. El ancla que me mantenía atada a su fracaso. Si cancelaba esto, no había vuelta atrás. Si cancelaba esto, la casa que él había perdido y que yo había rescatado, se perdería de nuevo, pero esta vez, sería mi culpa. Le subió la presión por tu culpa. La voz de mi madre resonó en mi cabeza. Luego, ojalá nunca hubieras nacido. El temblor de mi mano se detuvo. Hice clic en Administrar. La opción apareció, Cancelar pago recurrente. Un cuadro de diálogo. ¿Está seguro de que desea eliminar este pago programado? Tomé un sorbo de té frío. Estoy segura. Hice clic. El pago de 15,000 pesos MXN desapareció de la lista. Se sintió como si me hubieran quitado un chaleco de plomo. Pasé al siguiente. Colegiatura Elodia. 20,000 pesos MXN. El precio de la vocación. El costo de la genio. Recordé a Elodia quejándose la Navidad pasada de que su iPhone ya era el modelo anterior. Recordé a mi madre diciendo que Elodia necesitaba ir a Cancún con sus amigas para desestresarse de los exámenes. Y yo pagué ese viaje. Se acabaron las vacaciones, hermanita, susurré. Clic, administrar. Clic, cancelar pago recurrente. Clic, confirmar. El segundo pago desapareció. Telcel. CFE. Eran cantidades menores, pero simbólicas. Eran las últimas cadenas de mi rol como la adulta de la casa. Son adultos. Que paguen sus propias facturas. Clic, clic. Confirmar. Confirmar. La lista quedó vacía. La pantalla mostraba un mensaje simple: no tienes pagos programados. Sentí una oleada de ligereza tan intensa que casi me mareo. Me reí. Una risa corta, seca, un poco histérica. Era libre. Pero no había terminado. Fui a mi cuenta de ahorros. La cuenta donde tenía 500,000 pesos MXN. El dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo, mi fondo de emergencia. El dinero que, en el fondo de mi corazón, sabía que estaba guardando para la próxima gran crisis de mi familia. El dinero para el auto nuevo de mi padre, o el postgrado de Elodia en el extranjero. Abrí una nueva cuenta de inversión en una plataforma diferente, una que no estaba ligada a mi banco principal. Una que ellos no conocían. Transferí los 500,000 pesos MXN. Todos. Vacié mi cuenta de ahorros principal. La dejé en ceros. Cerré la laptop. El sol ya había salido. La luz entraba por la ventana de la cocina. Me levanté, fui a mi cuarto, me quité el vestido de la fiesta, que seguía usando, y me metí en la cama. Y por primera vez en mi vida adulta, me dormí sin miedo. Dormí un sueño profundo, sin sueños, sin ansiedad. El sueño de una mujer que acababa de nacer. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio absoluto. Al principio, fue extraño. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi estómago se contraía, esperando la inevitable llamada de pánico. Pero no llegó nada. Supuse que mi madre, en su orgullo herido, había decidido castigarme con la ley del hielo. O quizás, simplemente no habían revisado sus cuentas. La vida, mientras tanto, continuaba. Mi trabajo se convirtió en mi refugio, pero de una forma nueva. Ya no trabajaba para demostrar algo. Trabajaba porque, descubrí, realmente era buena en ello. La energía mental que solía gastar preocupándome por los problemas de mi familia, ahora la enfocaba en mis proyectos.
Estaba en medio de una junta crucial. Presentaba una nueva estrategia de adquisición de clientes a los directores de la fintech. Estaba en mi elemento, los números fluían, los argumentos eran sólidos. Mi jefe, el mismo que había estado en la cena, me miraba con una aprobación que ya no necesitaba, pero que disfrutaba. Mi teléfono, en modo de vibración sobre la mesa, empezó a sonar. Elodia. Lo ignoré. Un minuto después, vibró de nuevo. Elodia. Lo rechacé, mi dedo deslizándose con impaciencia sobre la pantalla. La vibración se detuvo, pero inmediatamente fue reemplazada por una ráfaga de notificaciones de WhatsApp. Mi teléfono zumbaba como un insecto atrapado. Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Todos en la mesa me miraban. Disculpen un momento, dije, mi profesionalismo intacto. Tomé el teléfono y miré la pantalla de bloqueo. Elodia, 8 mensajes nuevos, Idalia, contesta. Es urgente. ¿Por qué no contestas? Idalia, me van a dar de baja de la universidad. La escuela dice que no pagaste la colegiatura. Dicen que es el último día. Contesta. Mamá te va a matar. Y yo también. Ah. Así que el primer dominó había caído. Levanté la vista hacia mi jefe. Señor, ¿me permite 5 minutos? Es una emergencia familiar. Él asintió, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. Salí de la sala de juntas al pasillo de cristal que dominaba el skyline de Santa Fe. El sol de la tarde era brillante. Respiré hondo y marqué el número de Elodia. Contestó al primer tono. ¿Dónde diablos estás?, gritó, su voz histérica y chillona. Estoy en la oficina de finanzas de la escuela y dicen que no has pagado. Me están diciendo que no puedo presentar mis exámenes finales. Hola, Elodia. Qué gusto saludarte, dije, mi voz tan tranquila como el lago de Chapultepec en una mañana sin viento. Hubo un silencio confundido al otro lado. ¿Qué? Idalia, no estoy jugando. Tienes que pagar ahora mismo. Se te olvidó, ¿verdad? Siempre se te olvida todo lo que no es tu estúpido trabajo. No, Elodia. No se me olvidó, dije con calma. Entonces, ¿se te atoró la tarjeta? Haz la transferencia. Estoy aquí. No, Elodia. No voy a hacer la transferencia. Silencio. Un silencio tan profundo que pude escuchar su respiración agitada. ¿Qué? Susurró. Dije que no voy a pagar. Decidí dejar de pagar tu colegiatura. ¿Qué? No puedes hacer eso, gritó, la histeria volviendo con fuerza. Mi carrera. Mis exámenes. Papá y mamá me dijeron que tú te encargabas. Pues ahora papá y mamá pueden encargarse. Oh, tú. Eres una genio, ¿no? La futura doctora. Seguramente puedes encontrar una solución. Pero, no es justo. Tú tienes todo el dinero. Exacto, Elodia, dije, y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Yo tengo mi dinero. Y mi dinero ya no va a pagar por tu vida. Tengo que volver a una junta, estoy haciendo mi trabajo, inútil, de, solo hacer dinero. Idalia, no me cuelgues. No te atrevas a colgarme. Eres una. Colgué. Me quedé mirando el horizonte de la ciudad. El pequeño ataque de culpa que sentí fue rápidamente ahogado por una oleada de injusticia. Era la primera vez que Elodia enfrentaba una consecuencia real en su vida. Guardé el teléfono, ajusté mi saco y regresé a la sala de juntas. Disculpen la interrupción, dije a la mesa. Problemas con una suscripción que tuve que cancelar. Ahora, sobre la proyección del próximo trimestre. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé.
Si la llamada de Elodia fue el primer temblor, la réplica llegó una semana después. El gran terremoto. Había pasado casi un mes desde la cena en Polanco. Elodia, supuse, había tenido que contarles a mis padres. El silencio de su parte había sido sepulcral. Ni un mensaje de odio, ni una llamada de súplica. Nada. Era una estrategia que conocía bien, el tratamiento silencioso. Esperaban que la culpa me consumiera. Esperaban que yo volviera arrastrándome, rogando por su perdón, con la chequera en la mano. Estaban apostando a que mi necesidad de ser la salvadora era más fuerte que mi instinto de supervivencia. Se equivocaban. Era jueves por la tarde. Estaba saliendo de mi oficina, lista para ir al gimnasio, cuando la recepcionista del lobby me llamó. Señorita Idalia, dijo, su voz incómoda. Hay unas personas aquí que quieren verla. Dicen que son sus padres. No tienen cita. Mi corazón dio un vuelco. Pero no era miedo. Era anticipación. Gracias, Brenda. Diles que bajo en un minuto. Tomé el elevador. Mientras descendía los 30 pisos, practiqué mi respiración. Calma. Metódica. Esto no era una pelea familiar. Era el cierre de una auditoría. Las puertas se abrieron. Ahí estaban. Parados en medio del lobby de mármol y cristal de la torre corporativa. Se veían fuera de lugar. Mi madre, Carmen, con su ropa de siempre pero con el rostro desencajado por la furia. Mi padre, Miguel, pálido, sus manos temblando. Me acerqué a ellos. No los saludé. Me detuve a 3 metros, usando el espacio como un escudo. ¿Qué hacen aquí?, pregunté. ¿Qué hacemos aquí?, explotó mi madre, sin importarle la gente de traje que pasaba a nuestro lado. Eres una desgraciada, Idalia. Eso es lo que eres. Mi padre la tomó del brazo. Carmen, por favor, aquí no. Aquí sí, gritó ella, soltándose. Quiero que todos en tu trabajo de lujo sepan la clase de víbora que eres. Señora, le voy a pedir que baje la voz, dije, mi tono tan profesional y frío que la descolocó por un segundo. Este es mi lugar de trabajo. Si tienen un asunto que tratar, pueden hacerlo con calma. Si no, tendré que pedirle a seguridad que los escolte. Mi padre dio un paso al frente. El terror en sus ojos era palpable. Idalia, mija, el banco. El banco llamó. Nos llegó una carta. Ah, dije. El segundo dominó. 30 días de atraso, dijo, su voz quebrándose. 30 días. Idalia, nos van a quitar la casa. Tu madre no lo sabe todo. Tienes que ayudarnos. Fue un error, cancelaste el pago por error, ¿verdad? Me miraba con una súplica desesperada. Me estaba dando una salida. Una oportunidad para decir, UPS, fue un error, y volver a ser la salvadora. Miré a mi madre. Su rostro estaba lleno de odio, pero también de confusión. ¿De qué está hablando, Miguel? ¿Qué es eso de que Idalia paga la casa? Y entonces, lo vi. Mi padre no le había dicho. Ni siquiera después de lo de Elodia. Había mantenido su secreto de 7 años, esperando que yo cediera y él nunca tuviera que enfrentar su fracaso. Mi padre, el cobarde. Mi madre, la ignorante arrogante. No fue un error, papá, dije, mi voz cortando el aire del lobby. El rostro de mi padre se descompuso. Mamá, dije, girándome hacia ella. ¿Nunca te preguntaste por qué papá de repente administró también las finanzas después de que su negocio de refacciones casi nos deja en la calle hace 7 años? Carmen palideció. Miró a Miguel. Miguel, ¿de qué está hablando esta? Está hablando, la interrumpí, de que papá hipotecó la casa sin decirte. De que perdió todo el dinero. De que el banco nos iba a embargar hace 7 años. Y de que yo, la hija que ojalá nunca hubiera nacido,
He estado pagando esa hipoteca cada mes desde entonces. El mundo de mi madre colapsó en ese segundo. El color desapareció de su rostro. Se tambaleó y tuvo que agarrarse del mostrador de la recepción. Miró a mi padre, no con ira, sino con un horror absoluto. Miguel, es verdad, susurró. Mi padre no pudo contestar. Solo me miraba a mí, con una mezcla de odio y derrota total. Su secreto, su vergüenza, expuesta en el lobby de mi éxito. Mi trabajo es hacer dinero, ¿recuerdan?, dije, mi voz sin emoción. Y acabo de tomar una decisión de negocios. Ustedes son un activo tóxico. Y estoy liquidando mi inversión. Me di la vuelta. Idalia, gritó mi padre, un sonido ahogado. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Me detuve, pero no me giré. Ustedes dejaron de ser mi familia la noche que me desearon muerta en un restaurante que yo pagué, dije por encima del hombro. Ahora, si me disculpan, tengo que ir al gimnasio. Caminé hacia las puertas de cristal y salí al sol de la tarde, dejando que seguridad se encargara de los restos del naufragio. Esa noche, la victoria se sentía extrañamente hueca. Había ganado. Había expuesto la verdad. Había roto las cadenas. Pero al llegar a mi departamento en la Roma, el silencio era abrumador. La adrenalina de la confrontación se había ido, y en su lugar, quedó un vacío inmenso. Había cortado el cáncer, pero la herida estaba abierta. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola. El síndrome del Salvador tiene un efecto secundario horrible. Cuando dejas de salvar a otros, tu propio sentido de identidad se desvanece. Si yo no era la rescatadora de mi familia, ¿quién era? Me senté en el sofá gris, el mismo que había comprado usado. El departamento se sentía como una celda. Entonces, hice algo que nunca hacía. Algo que tenía prohibido hacer. Busqué en mis contactos y marqué el número de mi tío Arturo. El tío Arturo era el hermano menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Un empresario hecho y derecho, dueño de una cadena de restaurantes exitosa. Era ruidoso, honesto hasta la brutalidad, y mi madre lo detestaba. Lo llamaba nuevo rico y vulgar. Él y mi padre apenas se hablaban. Pero conmigo siempre había sido diferente. Siempre me miraba con una especie de complicidad triste. Contestó al segundo tono. Idalia, su vozarrón retumbó en el teléfono. Milagro que te acuerdas de los pobres. ¿O ya eres tan millonaria en tu fintech que no nos hablas? Me reí, pero sonó más como un sollozo. Hola, tío. Mi voz se rompió. Y eso fue todo. Mija, ¿qué pasó? Su tono cambió instantáneamente. Se volvió serio. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Y se lo conté todo. La cena en Polanco. La frase de mi madre. Los años pagando la colegiatura de Elodia. Y lo de la tarde, la hipoteca, la confrontación en mi oficina, la cara de mi padre. Hubo un largo silencio al otro lado. Mija, dijo finalmente, su voz cargada de un enojo que no era para mí. Qué bueno que llamaste. Llevo 20 años esperando esta llamada. ¿Tú sabías lo de la hipoteca?, pregunté, sorprendida. Arturo soltó una risa amarga. ¿Qué sí sabía? Idalia, tu padre es un cobarde. Siempre lo ha sido. Lo que no sabes es la mitad de la historia. ¿Qué historia? Antes de ir al banco, dijo Arturo, antes de hipotecar la casa, ¿a quién crees que le pidió dinero primero? Me quedé helada. A mí, confirmó. Me pidió 200,000 pesos para expandir el negocio. Se los di. Como un préstamo, de palabra. ¿Sabes cuándo me los pagó? Nunca. Cuando le cobré, me dijo que la familia no se mezcla con los negocios. Y luego, el muy imbécil, fue y se endeudó con el banco. Tu madre está obsesionada con lo que no pudo ser, y tu padre está paralizado por la vergüenza de lo que es, un fracasado.
Toda la culpa residual, toda la pequeña duda que quedaba en mi corazón, se evaporó. No era solo mi dolor. Era un patrón. Hiciste lo correcto, Idalia, dijo con firmeza. No le debes nada a nadie. Ya pagaste tu cuota por una vida entera. Ahora te toca vivir a ti. No sé cómo, tío, confesé, sintiéndome pequeña. Este departamento se siente como una prisión. Pues salte de ahí. Ese lugar es de la Idalia de antes. Vende tus tiliches y cómprate algo chingón. En la Condesa. O en la del Valle. Donde se te dé la gana. Es tu dinero. Y escucha, mija, ese fondo de inversión que abriste, mándame los datos. Te voy a dar un par de consejos que no aprendiste en el TEC. Es hora de que tu dinero trabaje para ti, y no para un par de ingratos. Hablamos una hora más. Me contó chistes. Me habló de sus restaurantes. Me regañó por no llamarlo antes. Cuando colgué, el vacío había desaparecido. Había sido reemplazada por algo nuevo, claridad. No estaba sola. Alguien había visto la verdad todo este tiempo. Esa misma noche, abrí mi laptop y empecé a buscar departamentos en venta en la Condesa. Ya no era una sala de espera. Era hora de construir mi casa. Ha pasado un año. Estoy escribiendo esto desde mi balcón. No es un balcón grande, pero es mío. Tiene vista al Parque México, en el corazón de la Condesa. El sol de la mañana entra a raudales y golpea el piso de madera de mi departamento. Un departamento que compré con mi dinero, decorado a mi gusto, lleno de plantas, de libros y de color. Hace un año, mi vida olía a restaurante caro y a traición. Hoy, huele a café recién molido y a tierra mojada de mis macetas. Mi vida es buena. Realmente buena. En la Fintech, me ascendieron. Después del incidente en el lobby, mi jefe me llamó a su oficina. Esperaba un regaño. En lugar de eso, me ofreció una disculpa por lo que tuve que pasar y un aumento. Alguien que puede manejar esa clase de negociación hostil, con esa calma, me dijo, es exactamente la persona que quiero liderando mi equipo de estrategia. Ahora soy directora. Estoy saliendo con alguien. Un arquitecto que conocí en una galería de arte. Es amable, es divertido, y cuando le conté, muy por encima, mi historia familiar, él solo dijo, qué bueno que saliste de ahí. Te mereces algo mejor. Simple. Sin drama. ¿Y mi familia? No los he visto desde ese día en la oficina. Bloqueé sus números. Cambié mi correo. Mi tío Arturo es mi única fuente de información, aunque trato de no preguntar mucho. Lo que sé es esto, los dominós cayeron, y cayeron duro. La casa de la Narvarte, la que yo salvé y luego solté, fue embargada y vendida por el banco a un precio de remate. Mi madre y mi padre tuvieron que mudarse. Ahora viven en un pequeño departamento de interés social en Iztapalapa, cerca de donde creció mi madre. Elodia, la genio, la doctora, tuvo que dejar la Anáhuac. Sin mi dinero, la colegiatura era impagable. Intentó entrar a una universidad pública, pero supongo que su talento no incluía pasar un examen de admisión real. Tío Arturo me dijo que la última vez que supo de ella, trabajaba como recepcionista en un consultorio dental. A veces, cuando estoy regando mis plantas, siento una punzada de culpa. ¿Fui demasiado lejos? ¿Fui cruel? Pero entonces, recuerdo el olor a gardenias de esa noche. Recuerdo la voz de mi madre deseando mi inexistencia. Recuerdo la cara de cobarde de mi padre, dispuesto a sacrificarme para ocultar su propia vergüenza. Y la culpa se va. Esta mañana, recibí una carta. No un correo, una carta física. El portero me la entregó. La dirección estaba escrita a mano, con la caligrafía enroscada de mi madre. Había rastreado mi nueva dirección. Me senté aquí, en mi balcón, con mi taza de café, y la abrí. Era una letanía. 4 páginas de autocompasión y veneno.
Hablaba de cómo su vida estaba arruinada. De cómo Elodia estaba deprimida y perdida. De cómo mi padre ya no era el mismo. De cómo yo había roto a la familia por dinero. De cómo, a pesar de todo, ella era mi madre y me perdonaba por mi crueldad. Y al final, por supuesto, la verdadera razón de la carta: estamos pasando por un momento muy difícil, Idalia. Tu padre necesita medicinas. Solo esta vez. Por el amor de Dios. Unos 5,000 pesos nos ayudarían a pasar el mes. Leí la carta una vez. Luego la volví a leer. Hace un año, esta carta me habría destruido. Habría cedido. Habría enviado el dinero, y el ciclo habría comenzado de nuevo. Hoy, solo sentí lástima. Miré a mi alrededor. Mi hermosa vida. La vida que construí con mis propias manos, con el dinero, sucio y práctico, que mi trabajo me daba. Tomé las 4 páginas, las doblé con calma y las metí en la trituradora de papel que tengo junto a mi escritorio. El zumbido de la máquina fue el único sonido que rompió el silencio de la mañana. Dicen que destruí a mi familia. Pero, ¿cómo puedes destruir algo que ya estaba roto por dentro? Yo no lo rompí y solo dejé de fingir que estaba intacto. Sé que están sufriendo. Sé que su vida es dura. Pero por primera vez en 31 años, no siento que sea mi responsabilidad arreglarlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estuve mal al recuperar mi vida?